Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre las elecciones en Estados Unidos, Cuba, el Caribe y Centroamérica, está con nosotros el doctor Nayar López Castellanos. Nayar es doctor en ciencia política, coordinador de la Red en Defensa de la Humanidad en México, autor de diversos libros sobre el PT brasileño, sobre la problemática de América Latina, un gran conocedor de las relaciones de nuestro continente, dentro del continente y con los Estados Unidos. Nayar, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Claro, muchas gracias por la invitación. Pues arranquemos por lo obvio, por el punto caliente. Cuba. Cuba se ha convertido en parte de la agenda política alrededor de la campaña de Estados Unidos. ¿Cuáles son las posiciones que hay hoy alrededor de Cuba? Bueno, sin duda un tema de los más importantes que se abordan en las elecciones presidenciales estadounidenses en los últimos 60 años es el de Cuba, ¿no? El desafío de tanto de un bando como de otro, republicanos y demócratas, de cómo lograr lo que no han logrado en todo este tiempo, que es derrocar a la Revolución Cubana y volver a convertir a Cuba, digamos, en lo que fue antes un satélite, una colonia sui generis. El tema, sin duda, radica en los cómo, ¿no? Lo que vivimos en la normalización de las relaciones, proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos bajo los liderazgos de Obama y Raúl Castro, pues fue un hecho histórico en sí mismo, pero que obviamente a la llegada de Trump esto se retrotrae y entonces se empiezan a volver a cerrar pinzas para el bloqueo, para la ofensiva contra Cuba. Y hoy en día, sin duda, pues es un elemento fundamental, porque además la comunidad cubano-americana que radica en el estado de Florida, en particular en la ciudad de Miami, pues son votos muy importantes, ¿no? Es un espacio de votos y de delegados muy importante que siempre es uno de los puntos nodales de la disputa presidencial, ¿no? Quien gane Florida tiene más o menos una potencialidad para el triunfo general. Entonces Cuba, sin duda, pues es un tema de trascendental importancia. Un tema que cómo está siendo abordado en esta campaña por demócratas y republicanos. Bueno, yo diría que más allá de, bueno, está siendo abordado a partir de la crítica histórica, digamos, hacia la idea de que es una dictadura que hay que derribar, que la liberación del pueblo cubano, que la pobreza, ¿no? Que el estrangulamiento social, etcétera, etcétera. Es la forma en que lo abordan en los discursos, básicamente, ¿no? Yo creo que la diferencia sustancial radica en las posiciones más o menos radicales, digamos, en torno a cómo pretender acabar con ese proyecto político que tanto les ha causado irritación durante la historia, ¿no? Y la forma puntual están debatiendo en cómo cerrar el bloqueo, cómo lograr aumentar en todo caso presupuestos para grupos opositores, la lógica, digamos, de cómo aislar también, o sea, en la medida en que se aísla y se ataca a Venezuela, también se golpea a Cuba, ¿no? Porque ahí es un tema que no podríamos en esa lógica separar Cuba y Venezuela. Son los blancos de la ofensiva estadounidense en el Gran Caribe, digamos, en esta lógica del Gran Caribe. Y entonces, en la medida en que se ataca a Venezuela, se daña Cuba. Y yo creo que por ahí es la pinza donde buscarían definir las posiciones, ¿no? No hay una gran distinción en realidad en el discurso contra Cuba, porque los puntos de partida son los mismos, ¿no? Es una dictadura, la libertad del pueblo cubano no existe, hay hambruna, ¿no? O sea, estos eslogans y frases que no corresponden a la realidad, ¿no? Y durante la administración de Obama, los demócratas tuvieron una política diferente hacia Cuba, hubieron acercamientos, daba la impresión de que se avanzaba hacia restablecer relaciones diplomáticas. ¿Tú ves en Biden la posibilidad de retomar esta ruta o por el contrario va a mantener intransigencia
de la que ha hecho gala Donald Trump. Bueno, pensaría que, como además fue partícipe, digamos, de ese proyecto que encabezó Obama, ¿no? Podría él, por lo menos pensaría que por lo menos podría detener este recrudecimiento de la ofensiva que Trump ha desarrollado en estos años, ¿no? Que ya es un punto importante a destacar. Y en todo caso, tratar de retomar algunos de los elementos, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué es lo que buscaba Obama? No solamente ampliar esa relación comercial, política, con la reapertura de las embajadas, ¿no? La propia visita de Estado que hizo, que fue la primera de un presidente estadounidense a Cuba en su historia, en la historia completa, eh, sino buscar ahí la forma en que insertarse, ¿no? Psicológicamente, ideológicamente, un poco por la promoción de la iniciativa privada, etcétera, etcétera, y tratar de desarticular desde adentro, ¿no? Que es lo que Obama pretendía hacer, inclusive con su propia visita. ¿Y ves posibilidades, Nayar, de modificación de la política hacia Venezuela? No, yo lo veo muy difícil. Tal vez un poco en la misma dimensión que con Cuba, pudiéramos pensar en un grado de tolerancia, digamos, y de buscar algunas salidas más negociadas y menos enfrentadas, sobre todo a partir de que su estrategia no ha funcionado, ¿no? O sea, la estrategia de Trump con la invención de Guaidó y todo lo que esto ha significado fracasó, no ha funcionado. La oposición venezolana está dividida. Y esta forma de tratar de enfrentar al proceso bolivariano en Venezuela no ha dado resultados concretos, ni los va a dar en esta lógica, ¿no? Enfrentar las elecciones de diciembre, la oposición está dividida, unos iban a participar, Guaidó y compañía van a mantenerse en su intransigencia, y en este sentido yo no veo un cambio sustancial en el caso de Biden, pero sí, sí tal vez se abriría la posibilidad de que se diera cuenta de que como eso no ha funcionado, pues tiene que volver a negociar, tiene que sentarse en la mesa y reabrir una relación tensa que sin duda va a seguir siendo, pero no, por ese camino no da resultado, ¿no? ¿Qué tan relevante es la cuestión venezolana en las elecciones hoy en Estados Unidos? ¿Implicará acercarle votos a uno u otro candidato o es una cuestión secundaria en el margen de otros puntos de la agenda? Bueno, yo la vería inclusive en una posición intermedia entre esto. No hay una comunidad venezolana de las dimensiones como la cubana en Estados Unidos, ¿no? Creo que es un tema más bien de la política regional que sigue la Casa Blanca hacia Venezuela, que obviamente ha sido uno de los puntos torales de su grado, de sus niveles de intervencionismo en América Latina y el Caribe, y que además ha buscado golpear a Venezuela para golpear otros espacios de la región, como el proceso de integración que existía tan consolidado y fuerte en cierto momento. Y en esta lógica, Venezuela es un tema entre trascendental, digamos, en la lógica de las elecciones y la orientación del voto, como secundario, porque ante esta falta, digamos, inclusive de la claridad en los estadounidenses del tema de Venezuela, de alguna forma, yo creo que más bien es un elemento de política regional como para afianzar esta idea que siempre se han inventado de que son promotores de la democracia, la libertad, ya sea en la región inmediata o en el mundo entero, ¿no? Trump ha exprimido, digamos, el caso de Venezuela, pero también es un costo político importante porque no ha logrado el objetivo, ¿no? Ha fracasado en ese sentido. Entonces, yo creo que van a manejarlo con mucho cuidado en esa lógica. Nayar, durante algún momento diversos analistas especularon sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela, precisamente para apuntalar una candidatura de Donald Trump. Trump, se decía, necesitaba su guerra para poder ganar las elecciones. ¿Tú ves esto hoy aún como un peligro? No lo desecharía como tal, pero ya ante la proximidad de las elecciones, ¿no? Ya prácticamente menos de un mes, eh, me parecería muy extraño que sucediera. Yo lo hubiera contemplado con mayor
amplitud en un tiempo previo, digamos, ¿no? Pero seguramente los cálculos que realizaron de las implicaciones que podría significar un ataque militar a Venezuela, sabiendo de la infraestructura militar que tiene este país, de la forma que han modernizado toda su estructura de defensa, la capacidad de movilización que tiene Venezuela. No solamente hablamos del ejército, sino de la milicia, que en su conjunto se calcula en alrededor de 2 millones de personas que pueden responder a un ataque. Yo creo que todo esto lo valoraron, ¿no? Y además las implicaciones de qué grado, hasta dónde llegarían ejércitos regionales como el de Brasil y el de Colombia, que son los que más han tratado como de involucrar. Y pienso que en algún punto retiraron la idea. No podemos descartar nada. Estados Unidos ha tenido una caracterización histórica de que tal vez en el momento menos esperado eh, realicen acciones de esta naturaleza, ¿no? Pero creo que sería demasiado riesgoso y además la solución no sería inmediata. Es decir, quedaría un espacio de conflicto, en este caso militar, y en un espacio geopolítico de enorme importancia, ¿no? ¿Te parece, Nayar, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Nayar López Castellanos, politólogo, un gran especialista en América Latina, coordinador de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, profesor universitario, autor de múltiples libros que dan cuenta de nuestra realidad latinoamericana. Nayar, el Caribe es más que Cuba y Venezuela, aunque el eje de la confrontación imperial con los que ellos consideran el imperio del mal está localizado ahí. Tenemos muchas islas, tenemos a la República Dominicana, Haití, Jamaica, etcétera, etcétera. ¿Eso influye en las elecciones estadounidenses o es un asunto secundario? Bueno, tiene un nivel de impacto importante que hay que valorar, sobre todo por aquellas comunidades caribeñas de países muy particulares, como el caso de Dominicana, de Haití, de Cuba, el factor Puerto Rico, digamos, ¿no? Aunque es eufemísticamente nombrado como Estado libre asociado, ¿no? Una colonia. Una colonia, ¿no? Pero en esta lógica del cinismo colonial todavía que impera en el pleno siglo XXI, le llaman Estado libre asociado, ¿no? Estas comunidades son importantes en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York hay una comunidad grande de dominicanos, no se diga los cubanos en Miami. Entonces, en esa lógica repercute las políticas que Estados Unidos tengan con respecto a la región, con esos países caribeños. También ubicar que el Caribe es muy diverso, ¿no? Todavía, bueno, fue un espacio geopolítico de gran disputa en la época colonial, donde territorios realmente pequeños, de 34 kilómetros cuadrados, por ejemplo, fueron objeto de guerra y pugna entre las potencias, ¿no? Y ahí tenemos el sello de Holanda, el sello de Inglaterra, el sello de Francia, no se diga España, y esto se traslapa con el tiempo, se traslada a la actualidad, y ahí hay otros intereses también en ese escenario, ¿no? Entonces yo creo que el Caribe sí es un tema de importancia porque es un espacio geopolítico, es como lo decía Juan Bosch, la frontera imperial, ¿no? Todo aquello que el mar Caribe baña, tiene esa dimensión geopolítica para Estados Unidos, y no por accidente, digamos. Encontramos ahí las 54 bases militares que tienen ellos ubicadas, ¿no? En Panamá hay 12, en Puerto Rico otro tanto, la de Guantánamo, etcétera. O sea, 54 bases militares en un espacio que si lo dimensionamos a nivel mundial, pues es relativamente pequeño, digamos. Entonces yo creo que es un tema sin duda importante. Ahora, no lo considero necesariamente uno de los principales elementos de la política exterior que discutan los candidatos como tal, ¿no?
Yo creo que más bien, como lo habíamos comentado hace un momento, se particulariza en el caso de Cuba, de Venezuela, inclusive en el caso de Nicaragua para la región centroamericana, ¿no? Lo que pudiera ser México si partimos de esta noción de Gran Caribe. Pero bueno, está ahí el tema, ¿no? El Caribe existe y además, en términos no solamente geopolíticos, sino son 13 países independientes con un voto en la ONU, en la OEA, donde hay mecanismos de integración de importancia, ¿no? Algunos de ellos que Estados Unidos ha buscado desarticular, golpear, y lo ha logrado en cierta medida, ¿no? Una región en donde Cuba tiene una enorme influencia, sea por la vía de la política sanitaria y de la ayuda humanitaria, sea porque es un faro en resistir las presiones imperiales. Sí, no, bueno, Cuba es un referente, digamos, histórico y actual, ¿no? Tiene una dimensión de lo que llegó a influir en su momento, en su época, en la década de los 60, cuando Cuba aparece con su revolución en el Caribe y en América Latina, y lo sigue siendo hoy en múltiples dimensiones, ¿no? Como bien dices, el apoyo, por ejemplo, en el campo de la salud para la región Caribe es impresionante. Pues tomemos en cuenta, por ejemplo, en Santa Lucía, el 25% de su personal de salud está formado en Cuba, ¿no? En la Escuela Latinoamericana de Medicina que fundó Fidel Castro en el 2009, perdón, en 1999, 98-99, han estudiado miles de caribeños, latinoamericanos y africanos que han ido a fortalecer los sistemas de salud en sus respectivos países. Cuba dona vacunas en el Caribe. En este contexto que vivimos de la pandemia, que nos tiene en esta cultura ahora de la pantalla de una computadora, Cuba ha desplegado las brigadas Henry Reef en el Caribe de manera impresionante, ¿no? La presencia en ese sentido es sin duda trascendental, digamos. Yo le diría como una presencia trascendental de alcances únicos, ¿no? Acabas de mencionar, Nayara, la Brigada Médica Henry Reed. Hay una iniciativa de distintos actores para que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz. ¿A ti qué opinión te merece esa propuesta? Bueno, sin duda me parece totalmente compartida, me parece totalmente justa, digamos, porque es una iniciativa que refleja el humanismo de la Revolución Cubana, los grados que no le conocen fronteras para la solidaridad, ¿no? Y que es un golpe moral, digamos, a lo que significa el sistema capitalista y que se ha quedado desnudado en esta pandemia, porque sus sistemas privados de salud y su interés por una vacuna para ver cuánto se gana, etcétera, etcétera, contrastan con los dramáticos números que arroja la pandemia, ¿no? Y bueno, si bien el premio Nobel ya le fue otorgado a este espacio de la alimentación, creo que debe quedar, digamos, y seguir creciendo esta ola que se vio en el mundo para que el Premio Nobel de la Paz siguiente se le otorgue a esta Brigada Henry Reef, ¿no? Como un reconocimiento, digamos, al espíritu solidario y humanista de Cuba. Y la situación de Centroamérica y las elecciones estadounidenses, Nayara, ¿tú ves que afecta a la cuestión electoral en ese país? Bueno, es importante, también hay comunidades grandes de centroamericanos en Estados Unidos. Digo, por ello, estas oleadas migratorias que la vemos más con mayor intensidad con las caravanas de estos últimos años, pero que han sido históricas, sobre todo en el contexto de lo que fue el conflicto centroamericano en la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? En el contexto en el cual millones salieron de la región. Solamente el caso de Guatemala, hubo 500,000 en la frontera sur de México, pero salvadoreños se fueron muchísimos. Y hoy en día tenemos una dimensión más o menos demográfica de
de alrededor de 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, que representan además con sus remesas prácticamente el 40% de la economía salvadoreña, ¿no? Entonces, esas comunidades también son importantes y grandes, ¿no? Sobre todo del llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Menores comunidades son sin duda las de Nicaragua, las de Costa Rica o Panamá, pero son votos importantes dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos y también por lo que significa Centroamérica para Estados Unidos, ¿no? Una de las regiones junto con el Caribe más intervenidas históricamente hablando, donde se combatió, por ejemplo, en el siglo pasado la revolución sandinista, porque era la segunda Cuba y no podían permitir esto, y entonces también contra El Salvador, también contra Guatemala. Y en esta dimensión, sin duda, Centroamérica me parece un tema importante también para la discusión. El gran Gregorio Seltzer hablaba de que Honduras era el portaaviones estadounidense en Centroamérica. ¿Tú crees que esta definición, la vuelta de los años, sigue siendo válida? Bueno, ahí tienen algunas bases. Honduras, salvo el periodo, digamos, de Zelaya, que fue derrocado por este golpe de Estado en el 2009, Honduras se mantiene, digamos, como un centro estratégico de Estados Unidos en la región, porque, salvo el caso de Zelaya, como decía, ha tenido los gobiernos más incondicionales de los centroamericanos en esta última etapa, ¿no? Y las bases que ahí establecieron en su momento, y recordemos obviamente el caso de la Contra, que ahí era su campamento central, pues fueron determinantes para ese nivel de intervencionismo con la guerra de baja intensidad que desarrolló Estados Unidos contra la Nicaragua sandinista de los 80, ¿no? Yo considero que hoy en día sigue teniendo un papel importante en la región, a partir de las bases militares que tiene Estados Unidos, y también en la lógica de lo que significa todo el asunto del narcotráfico, ¿no?, que atraviesa por esta región. ¿Son México y Estados Unidos, en la perspectiva electoral, el patio trasero de Estados Unidos? México y Centroamérica. Sí. Sí, es el patio trasero inmediato, ¿no? Pues Estados Unidos trata de entender y concebir a la región en su conjunto como su patio trasero ampliado, digamos, ¿no? Pero esta parte es para ellos importantísima. Es que ahí habría que hacer esta reflexión para clarificar por qué tanto interés en esta región, ¿no? Es decir, preguntémonos, ¿qué importantes recursos naturales tiene Centroamérica o el Caribe? ¿Qué cantidad de minas, de pozos petroleros, etcétera, etcétera, ¿no? Son, si lo vemos en esa dimensión, países que tienen una muy poca infraestructura industrial, no tienen materias primas importantes de esas dimensiones, tienen tierra, ¿no?, básicamente, y tienen mano de obra. Entonces, ¿cuál es el grado de obsesión de Estados Unidos de mantener esa lógica de intervencionismo en estas dos regiones? Es la posición geopolítica, ¿no? En la época más reciente, en la época contemporánea, por ahí pasa el 80% de la droga que llega a Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo, y en ese sentido, pues tienen una especial atención sobre esta región, y sin duda sí los podemos ubicar en esta lógica, desde la lógica intervencionista de Estados Unidos, como su patio trasero, ¿no? No nos explicaríamos, digamos, cuál es la preocupación inclusive por proyectos que no se planteaban modificar el capitalismo, como en El Salvador o Nicaragua, sino que tenían algunas rivalidades y algunas alianzas, obviamente, con Venezuela, y esto era suficiente para que Estados Unidos intervenga una y otra vez para desarticular estos procesos, ¿no?, y influir en las elecciones. Por ejemplo, en el 2004, cuando Shafiq Handal era candidato presidencial, iba encabezando las encuestas. Bastó una declaración de un senador estadounidense con decir que iban a cortar las remesas de los salvadoreños para que a la semana siguiente las encuestas hubieran cambiado totalmente el giro y Shafiq perdiera esas elecciones, ¿no? Nayar López Castellanos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este cruce de palabras. Luis, muchas gracias por la invitación. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias también por su participación en este cruce de palabras. Los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.